En mi casa hay una discusión técnica que parece sencilla, pero que esconde uno de los mayores retos de la lingüística computacional. ¿Qué es exactamente una palabra? Para Talvi, mi lingüista personal, una palabra es una unidad de significado que contiene raíces, prefijos y sufijos. Segmentar sin analizar primero morfemas, raíces y afijos es, para ella, como intentar traducir un poema contando solo sus letras. Tienes los fragmentos, pero pierdes el significado. Para Nami, mi tecnóloga pragmática, una palabra es solo un segmento de texto entre espacios y símbolos. Su lema, si funciona para el inglés, escala para todos. Y el verdadero problema es que ambas se equivocan espectacularmente, pero por razones opuestas, porque en la lingüística computacional, tokenizar no es aplicar teoría pura ni lógica ingenieril, es encontrar el punto de fractura óptimo donde la estructura del lenguaje se alinea con la capacidad de procesamiento de la máquina, y ese punto cambia con cada idioma. Lo que funciona perfectamente para inglés puede ser una auténtica catástrofe para otro idioma. Este no es un vídeo de teoría y nada más. Primero, veremos qué es realmente la tokenización, por qué no consiste simplemente en dividir un texto y qué factores debemos tener en cuenta para elegir un tokenizador adecuado. Después pasaremos a la práctica, construiremos un primer laboratorio con diferentes idiomas y analizaremos cómo sus tokenizadores resuelven problemas lingüísticamente distintos. Y finalmente haremos algo que ningún proyecto multilingüe debería hacer: utilizar un tokenizador equivocado a propósito, porque cuando un sistema falla con un idioma, muchas veces no lo hace con un error evidente. A veces funciona, pero está perdiendo información crítica sin que nadie se dé cuenta. Pero antes de abrir Python, necesitamos entender qué estamos midiendo, que tokenizar no es simplemente partir texto. Cuando nosotros leemos una frase, nuestro cerebro reconoce palabras, estructuras y relaciones automáticamente. Para nosotros, una frase, como los modelos aprenden lenguaje, ya está formada por unidades con significado. Pero un ordenador no recibe palabras con significado, recibe una secuencia de caracteres. Por eso, antes de que un sistema de inteligencia artificial pueda analizar o generar texto, necesita transformar esa información en unidades que pueda representar y procesar. Y este proceso se llama tokenización. Tokenizar consiste básicamente en dividir un texto en unidades más pequeñas llamadas tokens. Los tokens son la representación intermedia entre el lenguaje humano y el modelo que va a trabajar con él. Pero aquí aparece la parte importante. ¿Qué debe ser un token? ¿Una palabra completa? ¿Una parte de una palabra? ¿Un carácter? ¿Una combinación de caracteres con significado? La respuesta depende del idioma, del tipo de estructura y del objetivo del sistema. Por eso, tokenizar correctamente no significa simplemente separar un texto de una manera que parezca lógica. Significa elegir una representación que conserve la información lingüística necesaria para la tarea que queremos realizar. Cuando un sistema decide dónde cortar una frase, está tomando decisiones sobre tres dimensiones fundamentales. La primera dimensión es la segmentación, es decir, ¿dónde están los límites entre unidades? En algunos idiomas la respuesta parece sencilla. Por ejemplo, en español, buenos días puede dividirse fácilmente en buenos días, porque los espacios nos dan una pista bastante clara. Pero no todos los idiomas funcionan así. El chino, por ejemplo, tradicionalmente no utiliza espacios entre frases. Aquí el sistema necesita conocimiento lingüístico o estadístico para encontrar esos límites. En japonés ocurre algo parecido. El idioma combina kanji, hiragana y katakana, y las partículas gramaticales tienen una función propia. Y después tenemos idiomas como el árabe, donde una palabra puede incluir información que en español escribiríamos separada. La segunda dimensión es la escritura, porque un ordenador también necesita saber cómo leer el texto. Algunos idiomas utilizan dirección izquierda-derecha, otros utilizan dirección derecha-izquierda, y otros mezclan diferentes sistemas. Japonés, como hemos visto, combina kanji, hiragana y katakana. Esto parece un detalle visual, pero afecta directamente a cómo se almacenan, procesan y muestran los tokens. Por ejemplo, un sistema que no tenga en cuenta correctamente la dirección del árabe puede romper posiciones, índices o alineaciones. La tercera dimensión es probablemente la más interesante. ¿Cómo empaqueta información un idioma dentro de sus palabras? Que no todos los idiomas construyen palabras igual. En español, una palabra puede contener información gramatical, lo que lo hace un idioma flexivo.
Cantábamos contiene cantar, pasado, imperfecto, primera persona y plural. Pero normalmente no añadimos cada elemento como una palabra independiente. Por otra parte, en finés, la cantidad de información dentro de una palabra puede ser enorme, lo que hace que sea un idioma aglutinante. Talo-i-tzani puede analizarse como talo más i más sa más ni, es decir, casa más plural más dentro de más ni. Una sola palabra contiene información que en español necesitaría varias palabras para verse representada, y el chino representa el extremo opuesto al finés. Mientras que el finés puede acumular mucha información dentro de una palabra, el chino utiliza unidades más independientes. Tiene poca flexión gramatical y eso lo hace un idioma aislante. No tenemos cambios como como, comí, comeremos, donde la forma verbal cambia para expresar tiempo o persona. En chino, gran parte de esa información se expresa mediante partículas, contexto u orden de palabras. Por eso, en un idioma aislante como el chino, el reto de la tokenización no está en separar grandes palabras con muchos morfemas internos, sino en identificar correctamente qué combinaciones de caracteres forman unidades léxicas. También tenemos el árabe, que funciona de otra manera. Muchas palabras se construyen a partir de raíces consonánticas, por ejemplo, KTB relacionada con escribir. De esa raíz aparecen palabras como kitab, libro, maktaba, biblioteca. La relación entre palabras no está solamente en la superficie. Y aquí aparece una pregunta clave. Si cada idioma organiza la información de manera diferente, ¿podemos utilizar el mismo tokenizador para todos? La respuesta corta es no. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora que hemos visto que cada idioma organiza la información de una manera diferente, podemos montar nuestro laboratorio. Pero antes hay que dejar clara una idea fundamental. No existe un único tokenizador universal que funcione igual de bien para todos los idiomas. Y esto es precisamente lo que vamos a demostrar. Si cargáramos un único tokenizador y lo aplicáramos a todos los textos, estaríamos cometiendo el mismo error que queremos analizar, asumir que todos los idiomas funcionan igual. Por eso, nuestro experimento utilizará 6 idiomas estructuralmente diferentes: español, inglés, japonés, chino, finés y árabe. Y cada uno tendrá una herramienta adaptada a sus características lingüísticas. La idea será comparar dos situaciones. Primero, ¿cómo tokeniza un sistema diseñado para ese idioma? Y después, ¿qué ocurre cuando utilizamos una herramienta que no entiende esas reglas? Porque un tokenizador no es simplemente una función que divide texto, es una representación de cómo creemos que funciona un idioma. Además, debemos distinguir dos enfoques. Por un lado, los tokenizadores lingüísticos, que intentan identificar unidades relevantes desde el punto de vista del idioma, como palabras, partículas o segmentos morfológicos. Por otro lado, los tokenizadores estadísticos, utilizados por muchos modelos de lenguaje actuales, que buscan fragmentos de texto reutilizables, aunque no siempre coincidan con unidades lingüísticas. Para nuestro laboratorio vamos a utilizar diferentes herramientas. Para español e inglés utilizaremos Spacy, porque incluye tokenizadores basados en reglas lingüísticas específicas para cada idioma. No se limita a separar por espacios, sino que incorpora información sobre puntuación, abreviaturas, contracciones y convenciones escritas. Para japonés utilizaremos Sudachi-pai, porque el japonés no utiliza espacios entre palabras y necesitamos un sistema capaz de hacer segmentación morfológica. Para chino utilizaremos Jieva, una herramienta especializada en segmentación léxica china, donde el reto es decidir qué caracteres forman unidades con significado. Para árabe utilizaremos Stanza, porque necesitamos una herramienta que tenga en cuenta fenómenos como los clíticos y la morfología fusionada. Finalmente, con el finés compararemos dos perspectivas: un tokenizador lingüístico tradicional que identifica palabras completas y un tokenizador subword, similar al utilizado por los grandes modelos de lenguaje actuales. Después cargaremos cada herramienta con su configuración correspondiente. La idea es sencilla. Cada herramienta recibe un texto y devuelve una lista de unidades. Pero aquí viene la parte importante. Que un sistema consiga separar un texto no significa automáticamente que esté tokenizado correctamente. Puede generar tokens perfectamente válidos desde el punto de vista técnico y aún así estar perdiendo información lingüística esencial. Y eso es exactamente lo que vamos a comprobar. Vamos a empezar con el experimento. Tenemos una misma idea, pero cada idioma organiza esa información de una manera diferente y por eso cada tokenizador tiene que resolver problemas distintos.
Empezamos por español, porque parece sencillo. Tenemos espacios, palabras claramente delimitadas y un sistema de estructura familiar. Pero incluso aquí aparecen decisiones interesantes. Por eso utilizaremos spacing, porque spacing no simplemente corta cuando encuentra un espacio. Incluye reglas específicas para tratar elementos como signos de puntuación, abreviaturas, palabras con guión, convenciones propias del idioma. Aunque el español utiliza espacios, el tokenizador tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, práctico teórico debe mantenerse unido, p.eg. debe interpretarse como una abreviatura, el signo de exclamación inicial debe mantenerse independiente. Estas decisiones parecen pequeñas, pero afectan a cualquier análisis posterior. Ahora pasamos al inglés. También utilizaremos spacey, pero por motivos diferentes, intrínsecos al lenguaje y a su gramática. En inglés presenta fenómenos como las contracciones. Por ejemplo, this contiene this más will. Aunque visualmente parece una sola palabra, lingüísticamente contiene dos elementos. Aquí vemos algo importante. Aunque español e inglés usan espacios, no necesitan exactamente las mismas reglas. Un buen tokenizador no solo detecta espacios, aplica conocimientos sobre cómo funciona cada idioma. Y ahora llegamos a un idioma donde la estrategia anterior deja de funcionar completamente. El japonés no separa las palabras con espacios. Por eso no podemos utilizar un tokenizador basado en espacios. Necesitamos una herramienta especializada. En este caso utilizaremos Sudachi Pi. ¿Por qué? Pues porque utiliza un diccionario morfológico japonés capaz de identificar límites entre palabras y partículas gramaticales. Aquí aparecen partículas como o, ni, wa, no o ga como tokens independientes porque tienen una función gramatical propia. La segmentación no depende de espacios, depende de conocimiento lingüístico. El chino comparte un problema con el japonés. No utiliza espacios para separar las palabras, pero la solución no es exactamente la misma. En japonés, muchas unidades tienen una función gramatical clara, como las partículas. En chino, el reto principal es decidir qué combinaciones de caracteres forman unidades léxicas con significado. Por ejemplo, puede segmentarse como pero esa información no aparece escrita. El tokenizador tiene que inferir dónde están los límites. Por eso utilizaremos Jeva, porque Jeva está diseñado específicamente para segmentación china. Combina diccionarios y métodos estadísticos para decidir qué secuencias de caracteres funcionan como unidades. Aquí vemos una diferencia importante respecto al japonés. No estamos intentando separar partículas gramaticales de la misma manera. El objetivo principal es detectar unidades léxicas. Un tokenizador chino intenta conservar esa información para que las tareas posteriores puedan trabajar con unidades útiles. El finés plantea un problema completamente diferente. Aquí sí que tenemos espacios, pero esos espacios pueden esconder una enorme cantidad de información. El finés es un idioma aglutinante. Esto significa que puede añadir diferentes elementos dentro de una misma palabra. Por ejemplo, talo y saní puede analizarse como talo y saní, que el español necesitaría varias palabras para expresar. Primero vamos a verlo desde una perspectiva lingüística tradicional. Utilizaremos spacey porque nos permite trabajar con palabras completas y analizar cómo un tokenizador basado en reglas ve el texto. Desde un punto de vista lingüístico, esta tokenización tiene sentido. Cada palabra ortográfica es una unidad, pero aquí aparece una diferencia fundamental con los modelos de lenguaje actuales. Un modelo como GPT no trabaja directamente con palabras completas, utiliza una estrategia llamada tokenización subword. La pregunta cambia, ya no es ¿cuál es la palabra?, sino ¿qué fragmentos puedo reutilizar? Vamos a utilizar ahora el tokenizador de un modelo real, en este caso uno basado en BERT multilingüe. Fijaos en la diferencia. El tokenizador lingüístico veía Saabutam y sexy como una palabra completa. El sistema Subword la divide en distintos fragmentos. Pero atención,
no porque entienda que contiene una raíz y unos sufijos, no sabe que existe una estructura como sa, buta y morfemas añadidos. Ha aprendido que ciertas secuencias de caracteres aparecen frecuentemente y son útiles para construir otras palabras. Y esta es una de las grandes ideas detrás de modelos como GPT. No necesitan analizar cada idioma como lo haría un lingüista, necesitan encontrar representaciones que les permitan capturar patrones y generar texto. Y aquí encontramos un problema diferente con el árabe. El reto no es que falten espacios, el problema es que una palabra escrita puede contener varias unidades lingüísticas fusionadas. Por ejemplo, puede analizarse como que es conjunción, preposición, artículo y sustantivo. Es decir, varios elementos que en otros idiomas aparecerían separados pueden aparecer unidos dentro de una única palabra. Para este caso no utilizaremos Spacy, porque aunque Spacy tiene modelos muy útiles para muchos idiomas, no dispone de un pipeline completo de tokenización árabe. Por este motivo usaremos Stanza, porque Stanza incorpora modelos entrenados para idiomas como el árabe y puede manejar fenómenos como críticos fusionados, dirección de escritura RTL o segmentación específica del idioma. Después de recorrer estos 6 idiomas, vemos claramente el patrón. No existe una única forma correcta de tokenizar. Depende de qué problema queremos resolver. Y ahora viene la parte más interesante, que ya hemos visto cómo funciona un tokenizador adecuado. Pero, ¿qué ocurre si hacemos exactamente lo contrario? Pasa si cogemos un tokenizador diseñado para inglés y lo obligamos a procesar idiomas completamente diferentes.